Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Léalo conmigo en voz alta, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hasta ahí nada más, hermanos. Repita conmigo esa pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fuere enviado? En la última pregunta del versículo 14 también dice algo similar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es siempre, hermanos, esencial un predicador. Siempre, hermanos, tiene que haber un predicador para pues que nos predique. Todos los que estamos aquí, hermanos, de alguna manera Dios usó un predicador. Ok, hermanos, por favor, le pido su atención a este breve video. Creo que está de lado, ¿verdad? Ojalá se pueda arreglar. Creo que así fue grabado. Bueno, pero ahí el hermano es la pura, ahí el hermano sabe. Pues en estos días, hermanos, hemos escuchado ya muchas predicaciones. El propósito de la iglesia, el pastor Castro ha estado enseñando respecto a hermanos, la pérdida de la visión en las iglesias, y yo creo que Dios ha estado tratando en nosotros como iglesia, y personalmente, hermanos, yo creo que Dios ha estado tratando. Entonces, hermanos, este día hablaremos de otro tema. Espero con todo mi corazón animarle y que salga de este lugar pues animado y bendecido sobre todas las cosas. Trataremos el tema del dinero en este día, así que, hermanos, pues agarre su cartera. No soy chilango, ¿verdad? Pero agarre su cartera bien, hermanos, porque al ratito en la noche pues también vienen otros misioneros. Adelante, hermano. ¿Sí se compuso? Si no, ponemos la pantalla. Escuché un león por ahí abriendo la boca. Ok, ahí está. Qué bendición. Qué bueno que se pudo hacer. ¿Tiene audio? El pueblo, nosotros estamos a 4 kilómetros de esa entrada. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos en Altamirano, Chiapas. Hoy les mostraré otros pueblitos en donde también es prohibido ir a predicar el evangelio. De aquí de Altamirano más o menos estará a unos 15 minutos caminando en moto. Nos iremos y tal vez haremos unos 3-4 minutos. Es el primer pueblo que está solamente a 15 minutos caminando del edificio. Hermanos, es tremendo porque acompaña el hermano Brandon del pueblo. Ya empiezan, hermanos, las comunidades. Es mi hijo mayor. La comunidad en donde ahora iremos se llama 12 de octubre. Después de unos 3-4 minutos en moto, hemos llegado a la comunidad 12 de octubre. Esta es la pequeña comunidad. Hace más o menos un año, su servidor vino a
venimos a este lugar para tener unas escuelitas bíblicas en esta comunidad. Nosotros no sabíamos que estaba prohibido, y cuando llegamos empezamos a invitar a los niños, a la gente, para que llegue a este evento, pero no muchos minutos después empezaron un señor a advertirnos que mejor nos salgamos de este pueblo, ya que todos eran 100% católicos y tienen prohibido que otra religión tenga lugar. Dios le bendiga. Tenga lugar en estos pueblos. Pues inmediatamente abandonamos el lugar, porque pues la realidad, hermano, pues no está muy lejos Altamirano, y pues Dios de alguna manera tiene un plan. Seguimos en estos lugares, recorriendo las calles, esta carretera en la que estamos ahorita viajando. Es la carretera que se dirige hacia el crucero de la carretera San Cristóbal. El lugar se llama Altamirano a pues eran humildes casitas aquí en el pueblo, como les dije la semana pasada, ustedes vean, conozcan a través de estos videos Entonces, hermanos, el propósito de la conferencia misionera, hermanos, no solo es de alguna manera recordar su propósito de la iglesia, o recordar, hermanos, la visión que ha perdido la iglesia, sino ver, hermanos, la necesidad de expandir el evangelio en donde no existe y donde no se puede, y donde aún no hay predicadores e iglesias. Tenemos que tener un poco de cuidado, la gente es muy celosa, y justo estaban teniendo sus fiestas católicas, y pues me llamó la atención, la curiosidad, y le dije a mi hijo, pues vamos a grabar un poco a ver si no salimos linchados de aquí. Entonces, hermano, pues es 100% la gente celosa de su religión. La cuestión, hermanos, es que toda la gente indígena de esos pueblitos fueron conquistados no solamente con el catolicismo, sino, hermanos, también en el 94 con la idea del socialismo, y por eso se levantó, si ustedes recuerdan, la guerra de los zapatistas en 1994, hermanos. Entonces fue una mezcla, hermanos, entre el catolicismo y todas sus ideas,
y todo mezclaron, hermanos, para que pues no pueda uno entrar a predicar a ese evangelio. Los líderes de todas esas organizaciones, hermanos, quienes levantaron a Chiapas en el 94, hermanos, saben bien, hermanos, que el evangelio puede cambiar y transformar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones, hermanos, porque realmente, hermanos, sí puede cambiar, tiene poder para cambiar todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Entonces, hermanos, pues como ellos saben que la Biblia es poderosa, hermanos, saben que el evangelio es poderoso, entonces, ¿sabe qué? Vamos a prohibir el evangelio a todos aquellos pastores, predicadores y misioneros que quieran venir. Tienen estrictamente prohibido, hermanos, realmente. Y bueno, y la mayoría de la gente dijo que sí también. Y todos, hermanos, ciegamente están arraigados con esa mentalidad, hermanos. Sabemos todos aquí que el evangelio, hermanos, nos da sabiduría y nos saca de esa esclavitud. Hermanos, esos son algunos pobladitos nada más que visitamos. En algunos poblados tienen el letrero grande ahí diciendo: prohibido la entrada a pastores, a misioneros, a evangélicos, a este pueblo. Cualquiera que desobedezca estas órdenes será multado o será pues llevado ante las autoridades. Entonces, hermanos, pues realmente, hermanos, hay muchos lugares en donde el evangelio no ha sido predicado. Hermanos, hay muchas comunidades en donde de alguna manera el evangelio no ha sido anunciado. Y hermanos, por todo esto, hermanos, es necesario la conferencia misionera. Gracias, hermano, muchas gracias. Hasta ahí nada más. Y la Biblia dice en el versículo 14: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? La Biblia dice: ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a orar. Mi Señor Jesús, te agradezco mucho por esta oportunidad. Gracias, Señor, gracias por obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, te pido que bendigas a los hermanos, a la iglesia, que quebrantes su corazón, Señor, que quebrantes, Señor, sus ideas. Señor, el mundo nos ha moldeado, Señor, la humanidad nos ha moldeado y a veces es difícil humanamente, Señor, y por eso te pido que tu poder, que tu Santo Espíritu, Señor, quebrante los corazones al ver, Señor, la necesidad, al ver la mies, los campos listos para la siega. Señor Jesús, ayúdanos a tener esa compasión, Señor, a derramar nuestras lágrimas, a derramar, Señor, nuestro sudor, nuestro trabajo, Señor, para poder así cumplir, Señor, la gran comisión. En el precioso nombre de Jesucristo, amén. Entonces, hermanos, pues gracias al Señor que ya, como repito, hermanos, ya Dios ha obrado. Y ese es uno de los propósitos de la conferencia misionera, recordar la visión y el propósito de la iglesia. En tercer lugar, hermanos, el propósito de la conferencia misionera, hermanos, es ver esos campos, esas tierras, hermanos, en donde no han sido alcanzados, donde la palabra de Dios no ha podido llegar de cierta manera, de manera correcta. Hermanos, nosotros los bautistas somos, hermanos, la iglesia que realmente predica el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, hay tantos lugares en donde, hermanos, no ha llegado el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia, hermanos, no dependiendo de las obras.
hay tanta necesidad en tantos lugares, hermanos, en donde no ha llegado un misionero. Hay tantos lugares, hermanos, en donde no ha llegado un folleto, en donde no ha llegado una Biblia. Entonces, hermanos, el propósito de esta mañana, hermanos, es de alguna manera que Dios obre en nuestro corazón para que nosotros alcancemos, hermanos, a entender con nuestros ojos espirituales, ver con nuestros ojos espirituales la necesidad de seguir, hermanos, plantando iglesias, de seguir expandiendo, hermanos, el evangelio, de seguir, hermanos, mandando predicadores. Por eso la Biblia dice: ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario, hermanos, que alguien vaya a esos campos que ya están listos, porque la misma Biblia lo dice: ya están listos, los campos ya están listos para la siega. ¿Qué hace falta, hermanos? Hace falta iglesias que envíen. ¿Qué hace falta, hermanos? Hace falta misioneros que vayan. ¿Qué hace falta? Hace falta Biblias, hace falta folletos. Cada iglesia aquí representada, hermanos, cada pastor que tiene una iglesia, hermanos, tal vez yo he visto muchos pastores aquí últimamente que están empezando sus iglesias. No hay mucha gente, por decir así, en su iglesia. Pero, hermanos, cada pastor que tenga una sola familia en su iglesia ya tiene el deber, hermanos, de enseñar qué es la obra misionera, cómo se hace la obra misionera y por qué se debe hacer la obra misionera. Cada pastor debe enseñar eso. La iglesia, usted ya debe haber sabido esos temas. Bueno, pero como a veces los pastores pues fallamos, hermanos, en enseñar, para eso pues enseñamos esto en las conferencias de misiones. Y gracias a Dios por el pastor que, en vez de gastar tanto dinero en su aniversario, porque aquí se estuvieran gozando en el aniversario, los hermanos aquí estuvieran de glotones y amén, hermanos, aquí dijo el pastor, ¿no? Con la barriga lleno de tacos, hermanos, y en vez de eso pues prefirió hacer la conferencia misionera. Qué gran bendición, hermanos. Entonces, hermanos, si usted tiene una familia en su iglesia, hermanos, usted ya debe empezar a enseñar, hermanos, el propósito de la obra misionera. Cada iglesia debe estar apoyando a la obra misionera. Cada iglesia debe estar orando por la obra misionera. Hermanos, no debe haber una iglesia sin que apoye a la obra misionera. Los pastores normalmente dicen: pues es que yo nunca recibí apoyo, y pues yo ¿para qué voy a dar? ¿Sí o no? Los hermanos dicen: pues es que tiene buen saco, si supieran de dónde lo agarré. Cada hermano, hermanos, debe comenzar, hermanos, a trabajar en la obra misionera. Cada hermano y cada iglesia, cada pastor debe hacer conciencia de la necesidad que el mundo tiene, hermanos. Esa necesidad, hermanos, no la puede suplir ninguna organización, hermanos, gubernamental, ninguna organización religiosa, hermanos. Solamente el evangelio puede ayudarlos. Y es por eso, hermanos, que usted debe hacer conciencia. Los niños, hermanos, de esos lugares necesitan misioneros que vayan con un corazón dispuestos, hermanos, a empezar de cero, plantar la palabra de Dios, hermanos, y de alguna manera esperar años y años para que vean, hermanos, un fruto. Los pastores, hermanos, hay pastores, hermanos, muchos pastores aquí han presentado su ministerio, y gloria a Dios, porque me impactó el pastor que canta, y muchos pastores ya ayer presentaron su ministerio. Y hemos visto, hermanos, cómo ellos han empezado. Hermanos, y en ninguno de esas presentaciones vi, hermanos,
que alguien está buscando ayuda económica. Yo sé que tienen apoyo, yo sé que busca, que tiene necesidad. Hermanos, pero de alguna manera, pues los hermanos tal vez no les dio tiempo. Yo no sé, hermanos, por qué no pidieron alguna petición de alguna necesidad económica. Hermanos, y a veces la iglesia no sabe, hermanos, cómo se hace la obra misionera. No sabe, hermanos, qué hay detrás de todo, hermanos, la obra misionera. En primer lugar, hermanos, ya no quiero hablar, hermanos, de todos los temas que se han tocado, de cómo ir a la obra misionera, que tienes que tener una iglesia enviadora y nada de eso quiero tocar esta mañana. Voy directo al grano, hermanos. La obra misionera, hermanos, detrás de todo requiere, hermanos, dinero. Requiere dinero, dinero. Amén, hermanos. Requiere dinero para que usted, hermanos, fuera salvo. Detrás de todo, hermanos, hubo un ingreso. Hubo alguien detrás de todo eso, hermanos, apoyando tal vez, hermanos, en compartir el evangelio a través de un folleto, a través, hermanos, de una Biblia. Hace, hermanos, 2 años nosotros teníamos la necesidad de Biblias. Abrimos la escuela. Ustedes saben que tenemos ahí la escuela de los niños. Y ya los niños ya empezaban a leer, hermanos. La mayoría de toda esa población, hermanos, no sabe leer. Los adultos, los jóvenes no saben leer. Entonces los niños tampoco saben leer. No los mandan a la escuela, hermanos, porque no les interesa. Entonces, pues yo dije, ¿cómo le vamos a hacer? Los niños no saben leer. Y bueno, arrancamos con la visión de nuestra escuela. Y así surge, hermanos, nuestra escuela. Hoy en día tenemos 25 niños que de lunes a viernes le damos clases. No solo le damos clases allí, hermanos, les damos ahí desayuno. Y prácticamente allí viven los niños con nosotros. Y ya teníamos algunos niños que sabían leer, pero no teníamos Biblia. Y oraba al Señor para que de alguna manera llegara algunas Biblias, que alguien nos done unas Biblias. Y así Dios lo hizo. Dios escuchó nuestra petición y al cabo de algunos meses una hermana me habló y me dice, ¿sabe qué, pastor? Le voy a mandar 60 Biblias de las que tienen ahí atrás. Y dije, hermanos, gloria a Dios, alabamos al Señor, hermanos. Y llegaron las Biblias. Y hermanos, nos pusimos tan contentos. Los niños por primera vez recibieron una Biblia, hermanos. ¿Sabe cuánto era el costo de la Biblia? Yo no sé, hermanos, yo no sé cuánto la hermana pagó una Biblia, hermanos, pero de todo, hermanos, detrás de toda la obra misionera hay alguien respaldando económicamente, hermanos, para que la obra misionera siga avanzando. Hay alguien respaldando. Y es por eso, hermanos, que no solo se queda en el propósito de la iglesia de ganar almas, de todo eso, sino, hermanos, también de apoyar económicamente. La iglesia debe cumplir, hermanos, debe su parte a la obra misionera. A través de las ofrendas misioneras, hermanos, la obra misionera sigue avanzando. Si no, hermanos, de alguna manera no quiere decir que pare, hermanos, porque Dios puede hacer la obra sin dinero. Pero, hermanos, hasta cierta manera, hermanos, el dinero es necesario para avanzar prontamente la obra misionera. En nuestra misión, hermanos, necesitábamos 8 hojas de lámina, 10 hojas de lámina, cuando recientemente habíamos llegado. Y pues nuestra misión de maderitas, casi cayéndose, ahí estuvimos 3 años. Nos hacía falta un salón para los niños. En Chiapas, en el área donde estamos, es muy barata la madera. Así que pues hicimos todo, el cuadro para el salón de los niños, y pues que Dios proveyera la lámina. Una lámina en ese tiempo valía 260 pesos, de 3 metros cada lámina.
Y necesitábamos casi 3,000 pesos con todo y clavos para poder hacer la lámina. Y es un montononón de dinero, 3,000 pesos allá, hermanos, ya que el sueldo allá es muy poco. Teníamos nuestro horno para la venta de pan, salíamos a vender pan, pero las ventas eran especialmente para comer y para llevar a cabo los solventos de nuestra escuela. Sabía que Dios de alguna manera iba a obrar, pero no sabía cuándo. Y a veces nos impacientamos, ¿verdad, pastores? ¿Verdad, hermanos? Que a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y queremos darle una recordadita. Señor, nada más te recuerdo que aquí me mandaste. Y ¿sabe qué, hermanos? Una hermana fue salva, aceptó a Jesucristo, empezó a llegar a la iglesia y me dice: invité a mi hija por primera vez a la iglesia y va a traer a su esposa. Hicimos una conferencia misionera. Recuerdo bien, hicimos comidas de diferentes partes ahí de la República Mexicana, hermanos, y cada matrimonio hizo diferentes comidas. Y me dice el hermano: ¿sabe por qué yo vine, pastor? Yo vine por la comida. A mí me interesó mucho probar de todo tipo de comida y es que yo soy muy comelón, me dice el hermano. Y bueno, estuvimos en la conferencia y después de la conferencia lo llevé a dar el plan de salvación al hermano que llegó por primera vez. Y lo primero que me preguntó es: ¿qué van a hacer ahí? Es un salón para los niños. Lo llevé para ver. Me dice: yo tengo 30 hojas de lámina allí en mi casa. Te voy a dar 10 hojas, los que ocupas, y te voy a dar 10 docenas de tabla. Ni siquiera era salvo el hombre, hermanos, ni siquiera había aceptado a Jesucristo, y de alguna manera Dios suplió nuestras necesidades. Por eso le digo, hermanos, que realmente hay dinero detrás de la obra misionera. Y Dios, hermanos, quiere usar a la iglesia. Dios usa el mundo, por supuesto que sí. Hemos escuchado de testimonios de misioneros, hermanos, que de alguna manera, gente que inconversa ha sido de bendición en su vida. Pero el propósito de Dios no es usar la gente inconversa, es usarle a usted, hermanos, porque la gente inconversa no sabe, hermanos, de la obra misionera. Lo hace, hermanos, de alguna manera por obras para ganarse el cielo. Tal vez lo hace para eso, hermanos. Pero no puede ser salvo por apoyar a la obra misionera. Por eso es el deber de usted, hermanos, ver los campos, ver más allá, hermanos, de los campos. ¿Qué hay detrás hermanos, de la obra misionera? Se necesita dinero para imprimir folletos. ¿Cuánto dinero, hermanos, se ha invertido en folletos? Un par de matrimonios en la iglesia donde yo fui salvo no sabía ganar almas, así que fueron a repartir folletos junto en la ganancia de almas, y tocaron la puerta de un hombre ahí cerca y le dijeron: mira, te regalamos este folleto ahí y léelo cuando puedas. Dice que le dejaron y se fueron. Algunos días después, un hombre por primera vez estaba en la iglesia con una bibliota más grande que la mía, católica, y lo confundían con el pastor. Los nuevos, la gente nueva que no conocía al pastor, lo confundía con el pastor. Y con esa bibliota, con el Papa y la Virgen María aquí enfrente, hermanos. Y él dice: ¿sabe qué? Él se paró y él dijo: ¿sabe qué? Pasó un matrimonio en mi casa a dejarme un folleto. Lo leí y al final de la Biblia, al final de la lectura, yo acepté a Jesucristo. Hice esa oración. Yo fui salvo por ese folleto. Y empecé a revisar dónde quedaba la iglesia. Y estaba a 2 cuadras atrás de mi casa. Yo no sabía que existía esta iglesia, hermanos, y gloria a Dios porque Dios usó un folleto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Alégrese porque Dios usó un folleto. Pero como no da a la obra misionera, hermanos, no se impacta, no se emociona. Usted debe emocionarse, hermanos, cuando hay noticias de los misioneros. Cuando yo le hablo diciendo: ¿sabe qué? Necesitamos tanto. Usted emociónese. Pero me apaga el celular, sin vergüenza. En lugar, hermanos, en donde estoy, hermanos, en la mayoría de esos pueblitos tienen prohibido el evangelio y hay gente esperando la verdad. Hay gente esperando un folleto. Tal vez no sepan leer, hermanos, pero Dios va a hacer la obra. Yo no sé qué es lo que puede hacer Dios, pero cumplamos con nuestra parte.
Hay una sola radio, hermanos, en Altamirano, una radio mundana. Y yo le dije al dueño de la radio, ¿por qué no me permites predicar el evangelio? Y me dice, sí, aquí pues tú sabes, en Chiapas, hermanos, es libre, hermanos, la radiocomunicaciones, y uno puede poner radios allí, uno no es libre eso, hermanos. Y me dice nada más que te cobro 1,600 pesos mensuales y te paso tu predicación 3 veces al día. Y yo dije, bueno, pero cómo me gustaría tener 1,600 para predicar, hermanos, un mes, hermanos, el evangelio, y que esa misma predicación la repitan por 3 veces al día durante 30 días. ¿Cuánta gente no alcanzaría, hermanos, a escuchar el evangelio de esa gente que tienen prohibido el evangelio? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos escuchan la radio. Pero necesita uno ingresos, hermanos. Ya va a empezar a pedir. Sí, hermano, la verdad sí. Y ayer se me olvidó decirles que vengan preparados hoy con la cartera. Pero yo sé que traen, hermanos. Y si no, van a ir al banco. Suena curioso, hermanos, pero suena chistoso, pero es la realidad. La mayoría de los jóvenes, hermanos, y niños en el lugar en donde estamos no saben leer, hermanos, porque los padres así se crecieron. Dios puso en mi corazón empezar una escuela. Todos los días, hermanos, nosotros gastamos 300 pesos para llevar a cabo este ministerio. 120 pesos, hermanos, para ir a traerlos, porque los padres no los mandan, no les dicen, ve a la escuela, te va a servir, ve. No, el interesado somos nosotros, es su servidor, para que los niños puedan leer y un día puedan leer la palabra de Dios. El interés, hermanos, es de nosotros. Los otros 170 pesos, 180 pesos lo ocupamos para comprar 2 kilos de frijol, 3 kilos de tortilla, para darle de desayunar todos los días a esos 25 niños. Y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero ayer escuché el predicador que allí en la cuna, hermanos, están los futuros misioneros, evangelistas, ingenieros, abogados. Pero necesito 300 pesos al día. Y gloria a Dios, hermanos, porque Dios nos suplió un horno. Cuando llegamos a Altamirano no sabíamos hacer pan, éramos unos inútiles. Y una hermana de la iglesia nos enseñó a hacer pan y empezamos a hacer pan. Y con carretillas nosotros nos salimos a vender pan. Un pan vale $1 allí, hermanos, y le ganamos 20 centavos. Aquí el pan creo que vale como 10 pesos y vale al Oxxo 15 pesos. No vaya al Oxxo, le van a pedir que redondee sus 50 centavos. Hermanos, el propósito es expandir el evangelio, predicar el evangelio. Y detrás de todo eso, mis queridos hermanos, se necesita dinero. No hay otra manera de decirlo. Yo estaba buscando, pero ¿cómo digo para que no suene muy duro? ¿Se necesita economía? No. ¿Se necesita ingresos? No. Se necesita dinero, hermanos. Hermanos, yo tengo que ir por ellos. Tengo que, a mí, hermanos, me interesa que los niños aprendan a leer. Porque sé, hermanos, que un día Dios, hermanos, de alguna manera va a usar a uno de ellos. Fue salvo hace poco una hermana en Altamirano, y sus padres son de esos pueblitos de los que acabo de mencionar. Y me dice, pero es que allá no se puede predicar. Y tuvimos el desayuno de damas hace unos días antes de que nosotros viniéramos acá. Me dice, pero pastor, los voy a traer al desayuno de damas. Voy a traer a mi mamá, voy a traer a mi cuñada, voy a traer a mi hermana, voy a traer a mi papá, voy a traer a mi hermano. Y pues allá en Chiapas son familias numerosas, así que con 5 familias ya tenemos una iglesia grande.
Hermanos, allá los varones no tienen miedo. Es más, allá, hermanos, los varones que no tienen muchos hijos les hacen bullying y le dicen que no es hombre. Imagínense, hermanos, tú no eres hombre. Entonces, pues los hombres están obligados a tener muchos hijos allá, pastor. Así que, hermanos, detrás de todo eso se necesita ingresos, se necesita dinero, hermanos, se necesita de una iglesia, hermanos, que no haya perdido la visión, que cumpla con su propósito, pero que también, hermanos, esté dispuesto a ser parte, hermanos, en la obra misionera. Para terminar, hermanos, quiero que reflexione cómo vive usted. ¿Tiene una buena ropa? No veo que esté padeciendo de ropa, ¿verdad? Mírese, ya se miró, está feísimo. ¿Tiene buena comida o no? ¿Alguien aquí le ha faltado comida? Una hermana en una iglesia se paró a decir, pastor, yo prediqué en esa iglesia, pastor, ore por mí porque mi esposo se quedó sin trabajo, yo estoy sin trabajo. Y pues la verdad, ya nos aburrimos de comer puro pollo en la mañana, pollo en la tarde, porque aquí es barato el pollo. Y yo dije, oh, si supieran que en Chiapas el pollo es la mejor comida. Y aquí despreciando el pollo. Deme a mí ese pollo, yo me lo llevo allá. Llorando que puro pollo. Allá uno llora porque puro frijol. Y cuando vaya para allá no le voy a dar pollo, le voy a dar frijol para que se aliviane. Y hermanos, a veces con mi esposa salimos a comer unas gorditas. Allá las gorditas valen a 10 pesos, los que han estado en Chiapas. Aquí yo no sé cuánto vale, pero me imagino que unos 50 pesos. Así que cuando va toda mi familia, lo más que gastamos son 120 pesos. Y comemos, pero como glotones. Porque no vamos seguidos, es hasta Ocosingo. En el pueblo pues prácticamente no hay nada. Y me dice mi esposa, ¿por qué no nos tomamos unas fotos con las gorditas? ¿Cuáles gorditas? Le digo, la comida. Y le digo, no. Nosotros allá tenemos prohibido tomarnos fotos durante esas comidas, hermanos, porque yo sé el lugar en el que estamos, hermanos. El pastor, mire, está comiendo gorditas, aunque no es mucho lo que yo gaste, hermano. Pero mira, el pastor está comiendo gorditas y mira a nosotros. La gente allá realmente, hermanos, usted vio las casitas, usted los vio, hermanos, en el video. Tiene necesidad de comida, espiritual y físicamente. Usted tiene buena comida. Ustedes están bien bendecidos aquí en el norte. Cualquiera les regala una despensa. Si no le han regalado, no han visto la mano de Dios. Algunos tienen buenos trabajos. Todos los días allá, hermanos, se trabaja de 7 a 4 de la tarde para ganar 130 pesos al día. Y no crea que hay trabajo todos los días. Hay trabajo 1 o 2 días a la semana. Y si tienes trabajo la otra semana, pues ya la hiciste. Pero si no, con esos 130 pesos tienes que de alguna manera ver qué vas a hacer. Cuando llegamos al campo misionero en ese lugar, hermanos, algunos hermanos me dijeron, pastor, vamos a buscar camarones. Los camarones allá son unos camarones muy feos, nada de lo que dijo el pastor ayer, que al mojo de ajo, así rojos, negros los camarones, porque son de agua que se encharca en los potreros, hermanos, y se comen todo lo que la vaca tira ahí, hermanos, el estiércol, y dan unos camaronzotes bien gordos así, hermanos.
Y vamos, y pues vamos. Y sin ganas de comérmelos. Ya llegué con 10 camarones. Yo no quise traerme más porque yo sé que la hermana, pues no. Y me traje 10 camarones y le eché mucho ajo para ver si se ponía rojo, pastor. Hermanos, y la verdad, no da ganas de comerlo. Pero esa es la comida de allá, hermanos. Tienes buen trabajo, tienes buena comida. A nosotros, hermanos, nos tocaba ir a los montes, allí a las montañas, para buscar los hongos en los árboles podridos. Los árboles podridos, hay ciertos árboles que dan un hongo. Y sabe qué, hermanos, detrás de todo eso, hermanos, hay una necesidad. Yo sé que necesitas dinero, hermanos, y yo sé que necesitas también, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Necesitamos hacer conciencia de lo que la obra misionera necesita. Hermanos, si necesitas dinero, tal vez probablemente estés haciendo una mala inversión, una mala administración, y por esta razón, hermanos, muchas veces no damos a la obra misionera. Que el Señor nos ayude durante este día y que Dios siga obrando. Mi intención pues solamente es serle de bendición. Mi Señor Jesús, gracias Señor, gracias. Solamente no es, Señor, una gran predicación, yo lo sé, Señor. Pero tú me has mandado a ese lugar, Señor. Tú me has enviado a esas tierras. Y Señor, pues tú conoces mi corazón, que lo único que deseo es mostrarle a los hermanos la realidad. A los pastores la realidad. Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta, Señor, nuestras ideas, Señor, quebranta, Señor, haznos ver que de verdad estamos malinvirtiendo nuestro dinero en cosas que no valen la pena, comprando ropa, comprando casa, comprando un montón de cosas, Señor. Y la obra misionera necesita avanzar. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.